Cuando vemos situaciones raras en la Iglesia Católica, cuando vemos cosas que llaman nuestra atención, sobre todo porque son totalmente opuestas a lo que supuestamente se predica en la Iglesia de Jesucristo, es cuando surgen las preguntas, y preguntas muy importantes, y preguntas que requieren respuestas serias, no solo un discurso. Me refiero a esta pregunta en concreto. ¿Por qué los cardenales herejes triunfan? ¿Por qué el Papa Francisco a los obispos y cardenales que son incluso ateos o archienemigos de la Iglesia los premia? ¿Y por qué a obispos o arzobispos como Monseñor Gadwin los expulsa de la Iglesia? ¿Por qué? Son preguntas que vamos a tratar de resolver a continuación, porque un cardenal nombrado por él, hereje de Portugal, ya lo hemos presentado aquí, va a ser el que va a dirigir el dicasterio o la congregación o el dicasterio para las familias. Es el que va a representar a las familias católicas a nivel mundial, abiertamente hereje, abiertamente en contra de Cristo, y recibe un premio del Papa, que lo va a llamar a Roma para que esté en el gobierno central de la Iglesia. Pregunta, ¿por qué? Vamos a verlo a continuación. El sentimiento de impotencia, sentimiento de incongruencia genera mucha desilusión, mucho desánimo en la Iglesia Católica. Y yo creo que es el principal factor que ha denominado que los fieles se vayan de la Iglesia. Y bueno, muchos sacerdotes, curas, obispos, cardenales no lo han querido entender. Lo cierto es que las iglesias están quedando vacías, terriblemente vacías, y no hayan después cómo llenar las iglesias porque se están quedando sin nada. ¿Por qué? Por ese sentimiento de que no corresponde lo que dicen con lo que hacen. Y se van. Y la pregunta con la que iniciamos el tema el día de hoy en ese tema: ¿por qué los malvados triunfan? ¿Por qué los herejes obtienen los mejores puestos, o al menos los más relevantes? ¿Por qué tienen que ser ocupados por modernistas? Por personas incluso ateas. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Vamos a verlo a continuación. Mire, le presento a este cardenal. Participó en la JMJ, usted lo conoce, fue un organizador de la JMJ, y fue uno de los que dijo que los jóvenes no tenían por qué ser convertidos a Cristo, que no era necesario convertir a nadie a nuestro Señor Jesucristo. Es este cardenal, más o menos aquí lo puede ver usted. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando aquí. Hay un secreto a voces o adelantado que se hace eco entre los sacros pasillos del Palacio Vaticano sobre el neocardenal portugués Amergio Manuel Alves Aguiar, es obispo titular de Docno y auxiliar de Lisboa. Según este adelanto, este cardenal va a ser nombrado para suceder al cardenal Kevin Ferrell al frente del dicasterio para la familia y los laicos, según lo que se está rumorando en los sacros pasillos vaticanos. Aguiar, que fue organizador de la JMJ en Portugal, como lo puede saber usted, ya lo hemos dicho aquí, y es un autor del polémico, es el autor del polémico y, bueno, comentario, según el cual dice que la Iglesia Católica no quería o no debe convertir a nadie. Con motivo de la jornada de los jóvenes, ¿verdad? Ha sido nominado ahora cardenal en la última jornada o en las últimas jornadas de cardenales, y siendo así que su nombramiento
acumula 2 cardenales del Patriarcado de Lisboa, se esperaba que en breve sustituyera al anciano arzobispo Manuel Clemente. Pero llegó la renuncia de Clemente, se aceptó y en su lugar, en vez de Aguiar, se nombró a Rui Manuel Sousa Valderio. Hasta ahora, el arzobispo castrense, enseguida los rumores y sobre todo los secretos que se desvelan en los pasillos vaticanos sobre el cardenal Aguiar, se dirigen a la curia romana, barajeándose sobre los dicasterios para los institutos de la vida consagrada y la sociedad de vida apostólica, ahora en manos del brasileño João Braz de Avis, o el de la familia y de los laicos y la vida. Todo puede ser, pero las fuentes que manejan estas informaciones, sobre todo de la Iglesia Católica, no fallan en ninguna de sus predicciones. Por ejemplo, en el caso de Ferrer, para guiar Ferrer, que se convirtiera en la misma residencia durante 7 años con el conocido cardenal Teodoro McCorrick de Estados Unidos, sin percatarse de que este hubiera hecho tantos delitos en la Iglesia de Estados Unidos. Son protegidos por el Papa y sobre todo son llevados a altos puestos, miembros de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y presidentes también del Comité de Inversiones de 2022. Y finalmente este año va a ser presidente del Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano. En fin, ¿a dónde queremos llegar con esto, mis queridos hermanos en Cristo? Los cardenales que se portan mal, o sea, los cardenales que se muestran abiertamente en contra de Dios, en contra de la sana doctrina, son nombrados en puestos claves. Mire, si somos serios, y esto va a doler mucho, si somos duros, somos serios, críticos, vamos a decir algo que a muchos no les va a parecer. Hay una mafia en el Vaticano que se encarga de colocar cardenales en puntos claves para llevar a término los planes que pueden llevar. Y cuando tú ves a esos nombramientos de estos cardenales con sus declaraciones, dices, esto no es coincidencia, esto no es casualidad. No, hay como que una elección muy meticulosa, muy cuidadosa de a quién van a poner en tal puesto y a quién no pueden poner en tal puesto. Vea, por ejemplo, el obispo más importante o de la arquidiócesis más importante de España es modernista. El obispo de las diócesis más grandes en Argentina es modernista. Los titulares de varios dicasterios en la Iglesia Católica de alto nivel que tienen peso en la Iglesia son modernistas. Estamos viendo muchos cambios en la Iglesia, pero parece como si alguien o varios colocaran sus fichas en puestos claves para ponerle jaque mate a la doctrina o jaque mate a Cristo. Estos nombramientos, vuelvo a repetir, no son casuales. Y el ejemplo máximo es uno que vamos a sacar en Amigos de Jesús Nazareno, a Monseñor Gadwin, que siendo arzobispo, siendo prefecto de la Casa Pontificia, lo regresaron a su casa a buscar trabajo porque no tiene ni sueldo ni nada. Y no hubo un dicasterio para él, no hubo un solo puesto para él, pero sí vienen estos chacales, herejes, apóstatas, pues cardenales que no son católicos, a ocupar puestos de manipulación o de poder en la Iglesia de Jesucristo. La prueba más concreta, por ejemplo, la tenemos con Roberto Sara o Robert Sara. Él fue cardenal, presidente o director del culto divino y la disciplina de los sacramentos. Nunca se persiguió la vieja tridentina. Se fue Roberto Sara y llegó el cardenal, ¿cómo se llama este cardenal? Se me va el nombre. Arthur Rocher. Y entonces empezó la cacería contra la misa tradicional. Qué casualidad, qué conveniente, qué
qué oportuno o qué será. Tengamos mucho cuidado con esto, pero sobre todo estemos muy atentos. Las cosas no son por casualidad. Los nombramientos en puntos claves de ciertas personas o personajes son para algo muy importante, y es ponerle jaque mate a Jesucristo y a su doctrina. ¿Cómo creen que se pondrá el siguiente cónclave? Este es el intento. Y esto es aterrador porque los mismos cardenales, los mismos obispos le ponen jaque mate a Jesucristo. Y usted puede decir, ¿por qué dices eso? Bueno, entonces explícame por qué los modernistas ocupan puestos claves en la Iglesia Católica. Desde ocupar las mejores arquidiócesis, o las más importantes, o las de más relevancia, o las de más poder, hasta los dicasterios, todos los directores o los prefectos, como se quiera llamar, del dicasterio, son en su mayoría modernistas. Personas que no concuerdan con la sana doctrina. ¿Por qué será? ¿Usted lo entiende? Yo no. Por muy tranquilo que quiera uno ser, y por muy quizás suavecito que quiera uno ser, la pregunta es aterradora y es brutal y te merece respuesta. ¿Por qué solo ellos? ¿Por qué no hay un equilibrio? ¿Por qué solo ellos? No pudiésemos decir, bueno, es que, ¿qué quieres? Que sea puro tradicional, eso sería lo ideal. Pero no existe. ¿Pero por qué solo ellos? ¿Qué se pretende con colocar agentes modernistas en estos dicasterios si no es destrozar la sana doctrina? Y no es que pretendan, lo están logrando. Lo están logrando. Vaya a ver los números. Vaya a ver los números en la Iglesia Católica. Y son números rojos. Ya lo hablamos en el tema anterior de este canal. Han reventado la iglesia en Italia. Sus obispos. Han reventado. Y en varias partes del mundo. ¿Qué está pasando? La iglesia está desapareciendo. Es un hecho numérico, concreto. Es un hecho. La están acabando. Y usted pregunte a la gran mayoría de los protestantes, pentecostales, testigos de Jehová que fueron católicos, pregunte por qué se fueron, y todos dicen, es que no nos enseñaban la sana doctrina. Y si hacemos esta pregunta de por qué los cardenales más modernistas, más herejes, ocupan puestos claves, nos encontramos con la triste y dura respuesta de que se pretende darle jaque mate a Jesucristo y a su doctrina. Los sucesores de sus apóstoles se han vuelto contra Dios y pretenden desterrar a Dios, a Jesucristo, de su propia iglesia.